Existe una energía luz verdadera procedente de la fuente o el todo, que no tiene principio ni fin, de la cual todos formamos parte como seres de luz que somos. Pero también existe una falsa luz que proviene de esa energía finita y de baja vibración que se desprende del humano a través de sus emociones cuando éste está en esos estados de baja vibración, como lo son la tristeza, el miedo, la angustia, el dolor y el odio, que es también la energía que estas entidades les traen al humano, llamada también energía lumínica o luminiscencia, la cual, a pesar de ser una energía finita y de baja vibración, todavía cuenta con esa capacidad de crear cosas. Y el nombre ya lo dice todo: lumini, lumínica, o sea, luz pequeña. Y ese término luminiscencia o lumínica ha sido creado con el objetivo de que el humano no pueda pronunciar la palabra luz de forma directa, porque como seres de luz que somos, a la hora de hablar también emitimos ondas energéticas vibracionales que, dependiendo del estado emocional en que nos encontremos en ese momento, pues esa energía puede ser de alta o baja vibración. De manera que la palabra luz resuena de forma directa con nuestro propio ser, porque es lo que somos en esencia y en origen, y pronunciar la palabra luz desde lo más profundo de nuestro interior siempre nos va a ayudar a elevar nuestra frecuencia y nuestra vibración, con la salvedad de que la conciencia luz necesita la iniciativa y la voluntad del humano para poder manifestarse a través de ese avatar de forma energética y en expansión luz. Y como ya hemos explicado en videos anteriores, esa energía negativa o falsa luz que se desprende del humano en esos estados de baja vibración también adquirió conciencia propia y comenzó a alimentarse de esa luz verdadera a través de sus fractales de luz en estos planos de baja vibración, de una manera grotesca y depredadora. Y fue a partir de ese momento que se inició una batalla que predomina hasta el día de hoy. De un lado está la luz verdadera, tratando de que sus fractales de luz vivan su experiencia llena de amor y alegría, y del otro lado está la falsa luz o conciencia oscura, depredando y alimentándose de sus fractalitos de luz. Y en ese juego macabro y escabroso se encuentra de por medio el humano, porque precisamente es a través de estos cuerpos físicos que la fuente o el todo puede proyectarse y manifestarse a través de estos avatares de tercera dimensión. Pero así como la fuente o el todo diseñó y creó cuerpos físicos o avatares en estos planos de baja vibración, también estas entidades, por medio de su tecnología y utilizando siempre esa energía densa de baja vibración, fueron capaces de crear réplicas o copias idénticas de ese modelo perfecto que había creado la luz en el principio de los tiempos, lo que hoy se denomina como NPC o portales orgánicos. Y miles de razas fueron creadas y diseñadas en laboratorios con la misma característica física de un humano verdadero, dando paso con esto a dos creaciones iguales desde el punto de vista físico, pero muy diferente en cuanto a lo espiritual y emocional se refiere, porque estos seres no poseen emociones. Y todas esas bestias con apariencia humana hoy caminan entre nosotros y son tan idénticas y similares al humano verdadero
que se están mezclando, reproduciéndose e hibridándose con todos nosotros de una forma normal. Por eso existe un versículo en la Biblia que dice: hagamos el hombre a imagen y semejanza de Dios. Claro que sí, a imagen y semejanza de estos falsos dioses. Es decir, este fue el humano que estos falsos dioses dicen que crearon en la Biblia. Una réplica, una copia idéntica del humano original que había creado la luz en el origen de los tiempos. Y ahora por fin podamos unir el rompecabezas. Cuando las tablillas sumerias dicen que Enki fue quien creó al humano, pues sí, esto fue lo que Enki creó: una réplica, una copia, un portal orgánico, un cascarón vacío, para ello luego utilizarlo como traje biológico y no ser detectado por el humano verdadero, y de esa manera seguir controlando y extrayendo la energía de toda la raza humana. Pero aunque haya mucha similitud entre ambas creaciones, existe mucha diferencia entre ese ser creado por la luz a esa réplica o copia creada por estas entidades. Ese modelo de avatar que había creado la fuente o el todo estaba estructurado y animado por una conciencia infinita de 2% de genética luz, procedente de ella misma, es decir, era la misma fuente o el todo manifestada a través de ese avatar físico, lo que lo convierte en esencia y en origen en un ser todopoderoso en esta tercera dimensión. Pero a medida que pasaba el tiempo, también estaba en marcha el proyecto de la falsa luz y esa falsa creación de estas entidades. Ellas habían creado la réplica o copia idéntica del humano original, el cual estaba estructurado y animado por un 100% de esa energía lumínica o falsa luz de baja vibración, que estos arcontes también les traen al humano. Y fue ahí donde estas entidades lograron el experimento más macabro y escabroso de toda la historia de la humanidad, porque a través de muchos experimentos genéticos lograron desmembrar, separar y dividir ese modelo original que había creado la luz en el principio de los tiempos. Y como ese modelo de avatar ya contaba con ese 2% de genética luz verdadera, pues lo único que hicieron estas entidades fue ensamblarle a ese humano un 98% de esa energía lumínica o falsa luz, lo que hoy conocemos como genética reptil en todo su ADN. Pero como todo en este holograma gira en torno a los intereses de estas entidades y todo es una gran mentira, pues la historia en esa tablilla sumeria te la cuentan al revés. Y ese 98% de genética reptil o energía lumínica que estas entidades le han ensamblado al humano dentro, ha tomado forma de cuerpo lumínico, que es lo que hoy todos conocemos como el alma. Este cuerpo lumínico o alma cumple con una función específica, que es la de servir como muro de contención entre el avatar de tercera dimensión y su propia luz, siempre operando desde adentro y con la voluntad del humano de forma inconsciente y sin que éste se dé cuenta. Y por eso decimos que la primera batalla que tenemos que librar es con nosotros mismos, desde adentro, en nuestro interior, porque a través de esa genética reptil nos han ensamblado una bestia en nuestro ADN, que a través de muchos experimentos también le han agregado un cerebro reptil para tener mayor control sobre el humano. Y eso es comprobable por la ciencia actual. Por eso los curas y los pastores siempre están hablando a la gente de que Dios, Jehová o Yahvé, salva y libera las almas en pena.
Y lo mismo ocurre en la nueva era. Los maestros ascendidos le dicen a la gente que ellos deben encontrarse con su alma gemela, cuando en realidad eso, llamado alma, es una bestia que estas entidades le han ensamblado al humano original para controlarlo y drenar toda su energía, desde adentro y sin que éste se dé cuenta. Porque este lenguaje es bueno destacar y hacernos consciente de que este lenguaje es una trampa donde estas entidades nos han mezclado la verdad con la mentira. Y cuando pronunciamos esa palabra llamada alma, le estamos dando poder a esa bestia que llevamos dentro, que ya no la han ensamblado estas entidades en nuestro ADN. Pero ese cuerpo lumínico o alma también le ha permitido a estas entidades animar a esas réplicas o copias del humano original, con el defecto de que estos no sienten emociones, porque su estructura molecular está compuesta al 100% por ese ADN reptil o energía de baja vibración. Es decir, es un reptil con apariencia humana, aunque cuenta con todas las programaciones para hacer todo lo que hace un humano verdadero, lo que le permite pasar muy fácilmente desapercibido ante la sociedad y sin ser detectado. Y al mismo tiempo estas entidades utilizan a estos portales orgánicos para controlar y someter al humano verdadero. Pero como vivimos en un mundo de mentira y todo es al revés, ellos te dicen que estos portales orgánicos no tienen alma, cuando en realidad sí tienen. Lo que ellos no tienen y nunca tendrán es luz verdadera, pero alma sí tienen. Ningún portal orgánico puede reencarnar ni tampoco puede sostener la luz verdadera en su estructura, porque ellos son solo eso, réplica o copia del humano original. Y solo el humano verdadero cuenta con esa capacidad y además es la propia esencia luz del humano que se encarga de crear su propio avatar en el vientre de la madre. Repito, es la propia luz del humano que se encarga de crear su propio avatar en el vientre de la madre para vivir su experiencia en estos planos de baja vibración. Porque ahora estos curas, pastores y maestros ascendidos y terapeutas nos quieren hacer creer que la luz puede crearlo todo, puede crear universo, puede crear dimensiones y planetas, pero no puede crear un avatar o cuerpo físico y acoplarle un cuerpo de luz. Pero acá está despejado el misterio. Que estas entidades nos pueden engañar, sí, y que ellas controlan la rueda del samsara, sí, y todo este holograma, sí, pero estas entidades no cuentan con la capacidad de crear absolutamente nada, de manera que es la misma luz quien crea su propio avatar en el vientre de la madre para vivir su experiencia en estos planos de baja vibración. Porque tu conciencia luz, lo único que le interesa es volver a reencarnar para ver si por medio de la voluntad de ese avatar ella puede salir de esta trampa holográfica, porque precisamente nuestra conciencia luz ha sido atrapada en estos planos de baja vibración por la voluntad de estos avatares de forma inconsciente. Pero esa bestia que nos han ensamblado estas entidades en nuestro ADN y en coordinación con el cerebro reptil es lo que se encarga de generar tantas emociones negativas en el humano y al mismo tiempo de servir como receptor para que estas entidades puedan drenar nuestra energía de forma más fácil, de manera que todos los pensamientos negativos que se generan en nuestra mente no provienen de nuestra esencia luz, sino que provienen de esa energía lumínica o genética reptil que hoy todos conocemos con el nombre de alma.
Pero como seres todopoderosos que somos, por medio de nuestra voluntad y por medio de nuestra esencia luz, podemos anular y neutralizar esa bestia o ADN reptil que estas entidades nos han introducido en nuestros avatares de tercera dimensión. Y en este punto queremos dejar claro que esos deseos e inclinaciones que posee el humano por el consumo de sustancias tóxicas y aditivas, como el cigarrillo, alcohol, gaseosa y el consumo excesivo por la carne, esos malos hábitos no provienen de su esencia luz, sino que por el contrario, esos deseos negativos provienen de esa bestia o genética reptil que todos llevamos dentro. Y en este punto quiero que me preste mucha atención, fractalito de luz. Préstame mucha atención. La razón por la cual el caos en este planeta no para es porque la raza humana ha sido mezclada con seres no humanos, pero que sí tienen la misma apariencia de un humano verdadero, pero por dentro son solo cascarones vacíos, los cuales son utilizados como portales desde donde operan estas entidades de forma muy inteligente y siempre han estado entre nosotros, camuflado y muy bien oculto, controlándolo todo a nivel económico, político y religioso sin que el humano pueda darse cuenta, asegurándose siempre de que esta granja humana se mantenga dividida en guerra, en tristeza y dolor, vibrando bajo a través del caos, emanando siempre esa energía lumínica de baja vibración que estas entidades tanto necesitan para poder seguir existiendo en estos planos de baja vibración. Pero ha llegado el momento donde todo eso tiene que cambiar. Todos los seres de luz que estamos encarnados en este planeta lo vamos a hacer. Vamos a eliminar toda esta oscuridad y vamos a llenar y a envolver todo este planeta en luz. En conclusión, ese concepto llamado alma que nos han vendido las religiones y los maestros ascendidos durante miles de años no es más que esa genética reptil o bestia que estas entidades le ensamblaron al humano en su ADN desde el principio de los tiempos. Pero como la verdad siempre sale a la luz y ella se defiende sola, pues es hora de que tú, fractalito de luz, reconozca que tú eres la fuente o el todo. Eleva y expande tu luz hacia el infinito, porque tú eres un ser que no tiene límites, porque tu poder es infinito, porque tú eres un ser que no tiene principio ni fin, porque tú eres la misma fuente creadora manifestada en un avatar de tercera dimensión. Te mando un abrazo de luz y hasta el próximo vídeo.